Muy buenas tardes, gente de mi canal de YouTube, Popeye Moreno, nuevamente para hablarles de un tema interesantísimo, como todos los temas que traemos a este canal. Hoy les hablaremos de la guerra de los misiles de Cuba, la Unión Soviética y los Estados Unidos, un momento crucial en el cual el mundo se vio al borde de la Tercera Guerra Mundial. Quédate ahí para que aprendas de qué te voy a hablar, de la guerra de los misiles. Antes de entrar en materia, te vamos a invitar a que te suscribas aquí en lo profundo, en este canal, y actives la campanita para cuando yo te haga un video, a ti sea la primera persona que te llegue la notificación. Entonces vamos a lo que vinimos. Como ya les dije, hablaremos de la guerra de los misiles, haciendo énfasis. Nos encontrábamos en la Guerra Fría. Para entender, necesitas saber qué es la Guerra Fría. No obstante, te voy a hacer un poquitito de qué fue. La Guerra Fría duró unos casi 50 años. Fue cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, que quedaron los Estados Unidos y la Unión Soviética como líderes al ganarle a la potencia del eje, que fueron los países que se aliaron a Alemania, como lo fueron Italia, Japón, en fin, 5 países con Alemania. Al perder, los Estados Unidos y la Unión Soviética quedaron como países poderosos. Eran socios, aliados. Entonces, en esos 40 y pico de años, ellos quedaron como en una competencia que cuál era el país más poderoso. Obviamente se consagró los Estados Unidos en esa Guerra Fría, que nunca se atacaron directamente con armamentos, pero se vieron involucrados de manera directa en conflictos de otros países, uno que pertenecían o que eran aliados de los Estados Unidos y otros que eran aliados de la Unión Soviética. Cada cual defendía su parte y por eso se manejó una tensión en el mundo, porque si esos dos países se metían en una guerra, podía suceder algo desastroso, ya que se manejaban misiles nucleares y en el mundo solo ha habido un estallido de misiles nucleares. Voy a hablarles porque sucedió en Hiroshima y Nagasaki, cuando la bomba atómica, a eso me refiero, estalló en Japón como respuesta a los Estados Unidos al ataque de Pearl Harbor que le hizo Japón. Vamos a seguir. Esa es la Guerra Fría un poquito resumida. Entramos. Cuba, a finales de los 50, abre la puerta por favor. A finales de los 50, Cuba se encontraba en su famosa revolución, que por cierto tengo un video en este canal que pueden mirarlo. Específicamente fue el 1 de enero de 1959, cuando Cuba quitó del poder al dictador Fulgencio Batista e instaló a Fidel Castro. Al principio del triunfo de la revolución, los Estados Unidos y Cuba eran países amigos. No obstante, empezaron a deteriorarse en 1961, cuando Fidel Castro vino como a encarrilarse a favor de la Unión Soviética, que era el enemigo frío de los Estados Unidos, incluso recibiendo armas de los soviéticos y también préstamos de grandes sumas de dinero de un país europeo a un país latino como lo era Cuba. A los Estados Unidos no le convenía tener un país comunista, ya que estaba en contra de los países comunistas, porque los Estados Unidos son capitalistas. Un país aliado a la Unión Soviética tan cerca. En 1962, los Estados Unidos se enteraron que la Unión Soviética estaba enviando misiles, armamentos a Cuba. Enviaron un avión espía y ese avión espía descubrió, al retratar la isla de Cuba, que había misiles nucleares, algo que representaba un peligro para los Estados Unidos porque apuntaban las principales ciudades de los Estados Unidos al estar tan cerca esos misiles de fabricación soviética. Los Estados Unidos
liderado por el presidente de la sazón, John F. Kennedy, formaron un equipo reducido de militares de alto rango y de civiles con sapiencia y formaron un grupo, se llamaba el ESCON. El ESCON. Emplazan al presidente de la Unión Soviética, que era Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev le dicen que no van a permitir que a Cuba lleguen armas nucleares porque representaban un peligro inminente para los Estados Unidos. Khrushchev desestima lo que le está diciendo Kennedy, dice que no van a hacerlo. Más sin embargo, ya los Estados Unidos tenían y sabían que había misiles soviéticos en Cuba. Lo que le ataca el ESCON a Kennedy es que invadan la isla de Cuba militarmente para salir de la amenaza de los misiles soviéticos de Cuba. Pero Kennedy optó por una opción menos drástica y lo que le informa a la Unión Soviética es que puso un cerco militar sobre la isla de Cuba para que no pasara ningún barco cargado con armamento desde la Unión Soviética. Y el barco que se atreviera a intentar cruzar iba a ser hundido al instante. Fidel Castro, en el 61 sucedió algo que los Estados Unidos, cuando Castro empezó prácticamente a declararle la guerra a los Estados Unidos al irse del bando de la Unión Soviética, los Estados Unidos financiaron una invasión para de antemano salir de Castro. Y en abril de 1961 le pagaron a unos exiliados cubanos que estaban en los Estados Unidos, lo armaron con armamento, lo prepararon para que atacaran, asaltaran a Cuba y quitaran del poder a Fidel Castro. Eso se llamó el desembarco de Bahía de Cochino. Desembarco que fue infructífero. Utilicé ese concepto ya que Castro estaba orejeado y los esperó y mató a la gran cantidad de personas que desembarcaron en Bahía de Cochino, y a los que quedaron vivos los cogieron presos. O sea que fue un fracaso total para los Estados Unidos. El ESCON le recomienda a Kennedy que invada la isla inmediatamente. Castro le dice a Nikita Khrushchev, la Unión Soviética, que atacaran inmediatamente con misiles soviéticos antes de que Kennedy atacara a Cuba. Nikita Khrushchev se comunica con Kennedy desde el Kremlin a la Casa Blanca y le dice que él iba a retirar los misiles nucleares que se encontraban en Cuba a cambio de que Kennedy retire los misiles también nucleares que tenía en Turquía, porque estaba más cerca el peligro para la Unión Soviética desde Turquía que desde Cuba para los Estados Unidos. Negociación que Kennedy aceptó, pero las cosas se caldearon en un momento que enviaron otro avión espía de los Estados Unidos para Cuba y Castro lo derriba. Ahí se vio el mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Mientras los ánimos se encontraban ya bien caldeados, que en cualquier momento podía suceder la catástrofe mundial, los dos líderes, Cuba y Unión Soviética, tratan de buscar una solución, pero no ejecutan inmediatamente con ataques porque saben lo desastroso que podía ser. Están buscando una solución salomónica, cuando de repente le debemos a que no ocurriera por error la Tercera Guerra Mundial a un capitán de la Marina soviética, Vasilis Arquipo se llama, ya que ese 27 de octubre de 1962 Cuba y la Unión Soviética se estaban preparando, mientras arriba Kennedy con el ESCON y Nikita Khrushchev con Castro tratando de buscar la paz, pero en cualquier momento de tensión podría ocurrir la hostilidad, la guerra se podía armar. Y ese submarino que se encontraba a millas de profundidad, los Estados Unidos lo descubre y empieza a lanzarle minas, bombas, pero de advertencia para que emergiera, o sea, para que suba
De los 3 capitanes del submarino nuclear que estaban debajo del mar, se preparan y arman misiles para lanzarlos a los Estados Unidos, pero hacía falta la aprobación de los 3 oficiales superiores que había en el submarino nuclear para poder lanzar. Y Nikita estaba decidido, pero Vasilis Arquipo, que era el capitán que estaba abajo, no dio la aprobación. Se necesitaba que los 3 aprobaran. Y él dijo, debemos subir para darnos cuenta en verdad qué está pasando. Si es advertencia o es que ya empezó la Tercera Guerra Mundial. No podemos disparar un misil nuclear a los Estados Unidos de manera sin averiguar qué está pasando. Y por eso no empezó la Tercera Guerra Mundial, por Vasilis Arquipos. Cuando subieron arriba se dieron cuenta que solo era advertencia. Y solo horas después se dieron la mano. El líder de la Unión Soviética decidió retirar los misiles de Cuba anexó que los Estados Unidos debiera prometer que no iba en un futuro a atacar a Cuba y que iba a quitar el bloqueo de que los barcos pasaran, que confiara que ya no iban a pasar armamentos nucleares. Nikita retiró los misiles de Cuba, pero le pidió a Kennedy que retirara sus misiles de Turquía para que así se acabara la hostilidad. Entonces, eso fue lo que sucedió. A ese episodio donde la guerra se vio cerquita, la Tercera Guerra Mundial, se le llamó la Guerra de los Misiles de Cuba, Unión Soviética y Estados Unidos. Por un poquitito esa tensión hace que se armara la Tercera Guerra Mundial. Les hablé un poquitito de lo que fue la Guerra de los Misiles. Vamos a invitarte que si te gustó este video, compártelo para que otra persona se nutra de conocimiento. A este video dale like y te voy a preguntar, ¿tú crees que puede suceder la Tercera Guerra Mundial si los países siguen con esa hostilidad y desconfianza entre ellos, esos países superpoderosos que manejan esas armas tan desastrosas? Aquí en la caja de comentarios déjame un comentario, compártelo, dale like y me despido hasta el próximo video. Bye bye.